Hola, en este video vamos a estar trabajando cefalometría de McNamara. Este es un estudio que se realiza principalmente en pacientes en crecimiento. Vamos a iniciar ubicando los puntos. Vamos a iniciar con espina nasal anterior, el cual es el punto más anterior del proceso espinoso. Vamos con el punto ováceo, el cual es el punto más anteroinferior del foramen occipital. Vamos con el punto orbitario, que es el punto más inferior en el margen infraorbital. Punto nasion, que es el punto más anterior de la sutura frontonasal. Vamos con el punto porium, el cual es el punto más alto ubicado sobre el meato auditivo externo. Vamos con pterigomaxilar o fisura pterigomaxilar, que es el punto más alto ubicado sobre el meato auditivo externo. Vamos con pogonium, que es el punto más prominente, ubicado en la parte anterior de la sínfisis mentoniana. Vamos con subespinal o punto A, el cual es el punto más profundo del contorno anterior del maxilar superior, mentón, el cual es el punto más inferior de la sínfisis mandibular, gonium, el cual es el punto ubicado en la parte más inferior de la silueta del ángulo mandibular, y vamos con condilio, el cual es el punto más superior del cóndilo mandibular. Vamos a realizar el estudio cefalométrico de McNamara. Es importante mencionar que este estudio se realiza en pacientes en crecimiento, pero por fines prácticos, en este caso lo vamos a realizar en un paciente adulto. Lo primero que vamos es a identificar la relación maxilomandibular, estableciendo la medida de la distancia de la longitud maxilar efectiva, el cual va desde el punto CO al punto A. Esto relaciona en forma anteroposterior a la maxila con respecto al cóndilo mandibular, lo cual refleja la longitud maxilar efectiva. Esta medida, en conjunto con la medida de nación perpendicular al punto A, ayuda a ubicar anteroposteriormente al maxilar. Los valores mayores a la norma indican hiperplasia maxilar y los valores menores a ella indican hipoplasia maxilar. La norma para mujeres es de 91 milímetros y para hombres es de 99,8 milímetros. En este caso estamos observando una radiografía de paciente femenina. La siguiente medida es del punto CO a Natrium. La norma para esta medida es de 120 milímetros en mujeres y 132 milímetros en hombres. Esta indica la longitud total de la mandíbula desde el cóndilo hasta la sínfisis. Los valores mayores a la norma indican una hiperplasia mandibular, mientras que los valores menores una hipoplasia. Posterior a esto, vamos a realizar una resta entre la longitud maxilar y la longitud mandibular efectiva. Tenemos un aproximado de 21 milímetros
y esto nos establecerá la diferencia maxilomandibular. La norma para mujeres es de 29 milímetros y para hombres es de 32 milímetros. Esta relación anteroposterior es una relación que nos verifica el maxilar con respecto a la mandíbula. Los valores mayores a la norma indican un clase 3 dentoesquelético, los valores menores a la norma un clase 1 dentoesquelético. Además, tenemos que los valores que se encuentran dentro de la norma serán un clase 1. Todas estas medidas poseen una desviación estándar, las cuales pueden ser verificadas en el libro del Compendio de Cefalometría y Análisis Clínico y Práctico, el cual fue publicado por Carlos Zamora Montes de Oca. El plano de referencia en este estudio cefalométrico es el plano de Frankfurt, el cual se encuentra construido por una recta que intersecta los puntos Porión y orbital. Para las siguientes mediciones vamos a establecer una perpendicular a este plano que intersecte el punto nacio. La primera medida que vamos a identificar es mandíbula contra base del cráneo, nación perpendicular y vamos a medir la distancia que hay de Pogonium a esa perpendicular. Entonces vamos a tomar y vamos a medir la distancia. Tiene una medida aproximada de 13 milímetros en este paciente. La norma es de menos 1.8 para mujeres y de menos 0.3 en hombres. Esto indica la posición anteroposterior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Los valores mayores a la norma indican una protrusión esquelética mandibular, mientras que los valores menores a ella indican una retrusión esquelética mandibular. Por otro lado, también vamos a medir la posición del punto A con respecto a esta perpendicular. La norma es de 0.4 milímetros en mujeres y de 1.1 milímetros en hombres. Esta medida indica la posición anteroposterior del maxilar con respecto a la base del cráneo. Los valores mayores a la norma indican una protrusión esquelética, mientras que los valores menores a la norma indican una retrusión esquelética. Ahora vamos a medir la altura facial anteroinferior. Esto lo vamos a realizar trazando una recta o un segmento desde el punto ENA al punto menton y midiendo la distancia. Acá tenemos la espina nasal anterior aquí y tenemos el punto menton acá. La norma es de 66 milímetros en mujeres y de 74 milímetros en hombres. Esta medida describe el crecimiento vertical de la parte anterior del tercio inferior de la cara. Los valores mayores a la norma indican un aumento de la dimensión vertical de la parte anterior del tercio inferior de la cara. Los valores menores a la norma indican una disminución de este segmento.
Vamos a establecer el ángulo del plano mandibular. Para este ángulo tenemos en cuenta el plano de Frankfurt y vamos a trazar un nuevo plano que es el mandibular que va desde gonium a menton y vamos a proceder a realizar la medición de este ángulo. La norma en mujeres es de 22 grados y en hombres es de 21 grados. Este ángulo indica la inclinación del borde inferior de la mandíbula con respecto a la base del cráneo. Los valores mayores a la norma indican un ángulo gonial abierto, lo cual se traduce en un crecimiento vertical. Por lo general, estos pacientes presentan un perfil convexo y un patrón facial hiperdivergente. Los valores menores a la norma indican un crecimiento horizontal con un ángulo gonial cerrado en esta zona, pudiendo presentar un perfil recto o cóncavo y un patrón facial hipodivergente. De igual forma, vamos a medir el ángulo del eje facial. Este ángulo del eje facial lo vamos a medir realizando una recta entre los puntos basio y nasion y una recta entre los puntos de la fisura pterigomaxilar y native. Y procedemos a medir el ángulo. Realizamos la medida del ángulo. Para el valor encontrado le vamos a restar 90 grados. La norma es de 0,2 grados en mujeres y 0,5 grados en hombres. Recuerden siempre, se debe restar 90 grados al valor encontrado. Esta medición indica la ubicación vertical del mentón en relación a la base del cráneo. Una cara balanceada debe presentar una relación de 90 grados entre el eje facial y el plano basio-nasion. Los valores menores a la norma indican un crecimiento vertical deficiente. Por otro lado, los valores mayores a la norma indican un crecimiento vertical excesivo. Medidas vamos a establecer unas perpendiculares para que las medidas sean más precisas. Vamos a tener una perpendicular sobre el plano de Frankfurt que intersecte el punto A, justo ahí, y vamos a tener una perpendicular que intersecte el punto o la parte más anterior del incisivo central superior. Nuevamente una perpendicular justo allí. De igual forma vamos a trazar una recta entre el punto A y Pogonium. Vamos a realizar la medida entre el incisivo superior contra la vertical del punto A, para lo cual realizamos estas perpendiculares.
para que la medida sea más exacta. Esta es la perpendicular al punto A, medimos hacia la parte más anterior de los incisivos. La norma es de 5.4 milímetros en mujeres y 5.3 milímetros en hombres. Esto indica la posición anteroposterior del incisivo superior. Los valores mayores a la norma indican un incisivo protruido, mientras que las medidas menores a la norma indican un incisivo retruido. Por otro lado, también vamos a medir el incisivo inferior contra apogonium. Tenemos una recta que intersecta punto A y Pogonium y vamos a medir la distancia de la porción más anterior del incisivo inferior contra Pogonium. Vamos a tomar y vamos a medir desde la parte más anterior hacia la recta. La norma es de 2.7 milímetros en mujeres y de 2.3 milímetros en hombres. Esto indica la posición anteroposterior del incisivo inferior con respecto al perfil óseo. Los valores mayores a la norma indican un incisivo protruido, mientras que los valores menores indican un incisivo retruido. Ahora vamos a realizar la medición de las vías aéreas, en el cual vamos a medir o vamos a verificar la distancia que existe entre el contorno posterior del paladar blando y el punto más cercano sobre la pared faríngea posterior, en esta zona. La norma es de 17.4 milímetros tanto para hombres como mujeres e indica el diámetro del tubo aéreo superior. Los valores mayores a la norma indican un tubo aéreo amplio y por lo tanto una mayor ventilación. Por el contrario, los valores menores a la norma indican un tubo aéreo estrecho y una vía aérea menos permeable. Al final del video estaré colocando una tabla con todas las desviaciones estándar de cada una de las medidas que hemos estado mencionando. También vamos a medir la faringe posterior, que es la distancia que existe entre la intersección del contorno posterior de la lengua y el borde inferior de la mandíbula y el punto más cercano de la pared posterior de la faringe. La medida o la norma es de 11.3 milímetros en mujeres y de 13.5 en hombres. Los valores mayores a la norma indican un tubo aéreo amplio, por lo tanto una mayor ventilación, mientras que los valores menores a la norma indican un tubo aéreo estrecho, por lo tanto una menor ventilación.